Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarles, saludar a todas y a todos los que hoy nos hacen favor de sintonizar, de escucharnos y de vernos a través de nuestras plataformas de 50 más 1 MX. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en Twitter. Y hoy, esta tarde, como todos los jueves a las 6:30, estamos felices con nuestras invitadas. Hoy tenemos invitadas de súper primer nivel. Yo estoy feliz de compartir desde 50 más 1 la experiencia de mujeres talentosas, profesionales, empoderadas, que nos van a platicar esta tarde acerca de su inclusión en materia profesional y también nos van a platicar de los temas que son la agenda de género para este colectivo que sin duda cada día crece más. Este colectivo 50 más 1 que se caracteriza por visibilizar esa capacidad, ese talento y eso tan importante que hacen las mujeres en los distintos ámbitos, que coincidimos en muchos temas y que hemos aprendido y entendido a respetar nuestras diferencias. Y es por eso que esta tarde tenemos invitadas que me va a encantar platicar. Yo estoy segura que usted, al igual que yo, estará muy atento a poder escuchar a quien hoy platicará sus experiencias. Acuérdense que nos pueden, a través de nuestras redes, enviar las preguntas y a lo largo del programa vamos a estar pues dando lectura a lo que usted y yo queremos saber, porque no olviden que esta tarde es una tarde para que en 50 más 1 hablemos de todo. Y para dar inicio, quiero presentar a nuestra primera invitada. Nuestra primera invitada es una mujer mexicana, feminista, luchadora, increíble ser humano. Yo la admiro porque es una mujer que crece ante las adversidades, que en las batallas da no solamente los retos con profundo éxito, sino que ha sido un gran ejemplo para las mujeres de México. Ella estudió la carrera y además es doctora en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, orgullosamente, aunque también tiene especialidades y maestrías en la Universidad de London. Pero lo más importante es que es una amiga extraordinaria, una mujer que todos conocemos y que hoy nos encanta recibirte. Querida amiga, doctora Mari Carmen Alanís, es un gusto y un placer tenerte hoy en Hablemos de Todo. ¿Cómo estás, querida amiga? Muy bien, querida nena, muchas gracias y felicidades por este maravilloso programa, Hablemos de Todo. Y bueno, si alguien tiene experiencia en México y en el mundo de la participación de las mujeres en los temas y agenda de relevancia, eres tú. Muchas gracias por este espacio, nena. Al contrario, mi querida Maca, va a ser súper rico platicar contigo. Y pues bueno, les quiero decir que además es chiapanequísima, dice ella de corazón, porque está casada además con un extraordinario amigo a quien le mandamos un beso, un saludo, mi querido Emilio. Y bueno, no es fácil compartir entre dos grandes talentos de inteligencia un matrimonio, mi querida Mari Carmen, para ya entrar en detalle. Y para que entonces mi paisano no me diga que lo estoy recordando de entrada, pues bueno, político, imagínate, con un apellido que en Chiapas, pues Emilio para nosotros pues, es un referente en materia diplomática, académica, y pues bueno, Mari Carmen ha iniciado un trabajo y un trayecto de vida en el ámbito jurídico, y a mí me encantaría que nos platiques, Maca, cómo inicia la doctora Alanís, que hoy la vemos y además se da tiempo de todo, genera opinión a través de sus columnas, que son artículos imperdibles siempre, pero ¿cómo inicia la doctora Alanís esta carrera tan difícil siendo mujer? Uy, nena, ya pasaron muchos años de que inicié. Yo empecé muy joven. A los 18 años yo ya trabajaba en el primer tribunal electoral que existió en México. En 1987 yo decidí trabajar empezando mi carrera de Derecho. Mi papá se sorprendió, me dijo, ¿pero por qué? Le dije, porque quiero ya empezar a valerme por mí misma, quiero trabajar en temas de democracia y elecciones, siempre me fascinaron. Y entonces participé en las elecciones del 88 en el primer tribunal de México.
Ahí estuve 10 años, fui escalando desde copiar acuerdos de los estrados en una libretita hasta las áreas de capacitación, de documentación. Luego me fui un año a hacer mi maestría. Luego regresé al Tribunal Electoral ya como coordinadora de capacitación y de temas también internacionales. Después me fui a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Desarrollo Social. Eso fue muy importante por también adquirir experiencia en la administración pública, en la parte administrativa. Después de ahí me fui al INE, en el entonces IFE, cuando presidía José Woldenberg. Estuve en la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica y eso, nena, me permitió conocer todo el país, los distritos, conocí programas de educación cívica y yo tenía a mi cargo instalar e integrar más bien las casillas de todo el país. Entonces, eso fue para mí uno de los trabajos más importantes que me marcaron en mi vida, nena, porque conocí todas las regiones, el mosaico cultural, las desigualdades, las diferencias, la problemática de nuestro país, sobre todo en el ejercicio de los derechos políticos. Y ahí también, sobre todo en Chiapas, querida nena, de clic, trabajando en una investigación de la participación de las mujeres en los Altos de Chiapas que coordinó Juan Pedro Viqueiras del Colegio de México con Billy Van Sollainer y con la junta del entonces IFE. Entonces trabajamos con mujeres indígenas chiapanecas y ahí, nena, yo decidí casarme con un chiapaneco y trabajar y morir por el resto de mi vida en Chiapas, porque yo me voy a morir en Chiapas con mi amado Emilio. Y después del IFE seguí varios años hasta ocupar el cargo de secretaria ejecutiva, que como tú sabes, pues es digamos, la cabeza de la estructura administrativa del IFE. Estuve ahí hasta el año de 2005, luego salí, no me tocaron las elecciones presidenciales del 2006, ni en el IFE ni en el tribunal, estuve un año en un despacho y después decidí concursar para llegar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación después de las controversiales elecciones del 2006. Yo sentí la obligación, después de tantos años de haber dedicado al tema electoral, pues de seguir en esa ruta, nena. Entonces participé, fue un concurso muy difícil porque tienes que presentar un ensayo, haces una comparecencia frente a las y los 11 ministros de la Corte, y después ya que fui electa magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral en el 2006 hasta el 2016, era la única mujer. Sí, me acuerdo, nada fácil. No, tremendo, de difícil, sobre todo pues en unos años en donde las mujeres, nena, pues estábamos nosotros, ¿no? En la batalla porque se reconocieran los espacios y la posibilidad de llegar. Y desde adentro también asumí un compromiso de trabajar a través de las sentencias en proteger los derechos políticos de las mujeres. Y ahí trabajé muy fuerte. Y ahí, cuando tú llegas, que no era nada fácil, imagínate, antes de que abordemos el tema de que fuiste la primera presidenta del tribunal y además con puros hombres, bueno, va a ser súper interesante que nos cuentes cómo fue la votación y la designación, pero antes de eso te quiero preguntar, llegar y justamente trabajar con sentencias con una perspectiva distinta, en este caso una perspectiva de género, ¿cómo hacías para convencer o para explicar? Porque además eran temas que iban haciendo el discurso, pero que no se aplicaban a la realidad en ese momento, ¿no? A ver, venos contando hasta llegar al reto de ser la presidenta, que se me hace, híjole, bueno, por eso es que la verdad todas te queremos y te respetamos mucho porque muchas mujeres vimos en ti iluminado nuestro rostro, ¿no? Cuando ya estabas por ahí. Mira, nena, fue bien difícil porque no solamente el hecho de ser mujer, sino que era un tema inexplorado en el mundo. Exacto. O sea, no había una construcción de jurisprudencia, lo que se llama doctrina jurisprudencial con perspectiva de género. De hecho, el Tribunal Electoral, en muchos temas de esa naturaleza, fuimos mucho más avanzados que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la verdad es que nuestra Corte
en términos generales ha sido muy garantista y muy liberal. Entonces, en primer lugar, era ubicar el tema en la agenda y que teníamos que romper paradigmas y barreras para proteger a las mujeres, no ser tan letristas, ser mucho más arrojada, pero al principio, nena, todos los temas de mujeres me los votaban en contra, evidentemente. Decían, ay, esta está re loca, ¿no? Y de repente fue fundamental, nena, el trabajo de ustedes desde otros espacios. Las mujeres que estaban en el Congreso, como tú, las mujeres que estaban en colectivos, las defensoras de los derechos humanos. Y bien interesante, porque en estos temas, nena, nos unimos todas, con partido sin partido, desde las instituciones, desde los medios, desde arriba, desde abajo, desde donde sea, pero en la defensa de los derechos de las mujeres nos unimos todas. Entonces, la verdad es que se armó una estrategia de generar sinergias y sumar desde todas partes. Entonces, era una presión muy fuerte para avanzar en esos temas, siempre respetando los límites que nos permitía la ley y la independencia y autonomía del tribunal. Bueno, allá había paisanos tuyos, nena, que tú conoces. Claro, dos paisanos que no eran facilitos en estos temas, por cierto, ¿eh? Y no por ir en contra, porque sí, sino porque era romper con interpretaciones. Por ejemplo, había magistrados que decían, ¿por qué una acción afirmativa que favorece a un grupo, pero discrimina al otro? Entonces los teníamos que convencer y traer los casos y la jurisprudencia internacional y decirles, esas acciones afirmativas, ya ha dicho la Corte Interamericana, la Convención Interamericana para prevenir o erradicar la discriminación de la mujer, que no son inconstitucionales, que es emparejar el piso. Entonces, bueno, yo lo que te diría no fue fácil, pero al final la verdad es que jalamos bien, se avanzó muchísimo, pero fue fundamental el apoyo de las mujeres desde afuera del tribunal. Y luego, ¿cómo se da que tú seas la presidenta? Bueno, pues se da una coyuntura interna en el tribunal y de repente pues todos decíamos, no, yo no quiero, zafo, ¿no? Como se dice coloquialmente. Y entonces ahí se da algo muy curioso, nena, porque las mujeres sí somos bien entronas, ¿no? Y aunque sabemos que es una situación bien difícil, decían, no, Maca, pues tú que vienes del INE y sí sabes de esas cosas de administrar, y yo, oiga, no, espérense, es un momento bien difícil, etcétera. O sea, había renunciado el presidente del tribunal, y entonces era una coyuntura que nadie se esperaba. Entonces, pues fui la única que reuní la mayoría, no fue unánime, llegué por la mayoría de votos de mis compañeros magistrados, y sí les dije, oigan, pero yo soy así, 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 ¿no? ¿Me van a aceptar? O sea, ya en el gobierno interno yo soy gruesa, ¿no? O sea, me gusta. Así. Yo te diría, es inteligente, es ágil y tiene Y sabemos, nena, que eso no gusta a los hombres que están ejerciendo el poder. Claro. Pero era un momento que había que tomar la decisión, entonces el tema era, sí tenía la mayoría y que yo aceptara. Entonces se juntaron las dos cosas, platiqué con Emilio, tu paisano, el amor de mi vida, que siempre me ha apoyado en todo, ¿no? Y me dijo, bueno, pues si es lo que tú quieres, yo, siempre contarás con mi apoyo, porque era un tema también de mayor exposición política, mayor responsabilidad, mayor tiempo. Y así llegué, nena, y estuve los 4 años que puede durar una presidencia en el tribunal. Cumplí los 4 años, fue muy difícil, muy difícil. No es fácil llegar, sino mantenerse, ¿no? En un cargo como este. Dificilísimo. No me quisieron reelegir, obviamente. Muy bien, yo creo que quedó puesto en la historia de nuestro país el tiempo que tú estuviste, hiciste reformas maravillosas y se empezó a ver la luz del poder decir las mujeres nos vamos sintiendo un poco más seguras, un poco más protegidas, y marcaste eso de que sin mujeres no hay democracia. Y aparte te tocó un tema también personal que fue, me imagino, difícil, porque es cuando nombran justamente
a Emilio, que se va en la parte diplomática, ¿no? Se va a Boston, se va de cónsula a Boston. Ahora primero, sí. Entonces, platícanos de todo esto, amiga. Bueno, pues también vino esa separación física, ¿no? Porque Emilio, pues, se le ofrece la oportunidad de irse de embajador a la OEA. Él, además de constitucionalista, pues de familia de padre diplomático, don Emilio Rabasa, y la verdad, con una preparación, pues, ni mandada a hacer para ese cargo. Y entonces lo platicamos y yo no le podía decir que no se fuera, nena, cuando él me ha apoyado toda la vida, siempre, siempre. Entonces llegamos a un acuerdo de que yo me iba a ir a verlo cada vez que pudiera y cada vez que quisiera. Pues entonces cada 2 semanas yo tomaba mi vuelo y me iba el fin de semana a verlo, cada 10 días, del viernes en la noche y regresaba el domingo en la madrugada para estar el lunes. Pero bueno, fue muy pesado, así estuve pues 3 años casi, yendo a verlo cada 2 semanas, pero eso nos acercó mucho también, pero fue difícil porque en momentos difíciles de él y míos, pues estábamos lejos uno del otro, pero son pruebas que te pone la vida, nena, y pues mujeres como tú y como yo, creo que mientras más difícil nos la ponen, más nos forman, nos curten. Para terminar este segmento, porque vamos a dar la bienvenida a nuestra querida diputada que vamos a presentar en unos momentitos, nada más decirte, está contenta y satisfecha la doctora Mari Carmen Alanís de este paso y este tránsito en su vida, de haber marcado sin duda huella, haber roto paradigmas, haber sido la primera presidenta de, al final, este instituto que dirigía y que sigue haciéndolo las elecciones en el país. ¿Qué siente este corazón? Viendo hacia atrás, a veces no me la creo, nena, ¿no? De todo lo que hemos avanzado, todo lo que hemos logrado, nuestras amigas que abrieron brecha para que nosotras llegáramos, y ahora nosotros estamos abriendo brecha y ya entregando la estafeta, como dice nuestra querida María Elena Chapa, a la generación del reemplazo, ¿no? Sí. La verdad es que hemos hecho muchísimo en poco tiempo. O sea, lo que se ha avanzado en las reformas constitucionales y legales, lograr la legislatura paritaria a nivel federal y varias legislaturas locales, la violencia política, en fin, temas que seguramente nos dará oportunidad de platicar. Viéndolo hacia atrás, me siento muy satisfecha. Falta mucho por hacer, nena, seguimos viviendo muchas resistencias y obstáculos, pero yo estoy muy contenta. Creo que la verdad, todo esta entrega, desgaste a veces, pasiones, momentos difíciles, bien han valido la pena por defender y abrir las puertas de la justicia para que las mujeres ejerzan sus derechos políticos en igualdad de condiciones y en libertad. Vale la pena. Y seguiremos. Sin duda. Vamos además a seguir platicando con la doctora Mari Carmen Alanís en este siguiente segmento, porque además nos tiene que platicar, porque como todos los retos siempre se sobrepone Maca, pues también al inicio de todo este proceso y esta pandemia, cuando recién iniciaba y ni siquiera teníamos mucha información al respecto, pues resulta que como ella es primero en todo, también le dio COVID. Entonces se vio, pues digo, gracias a Dios, pues muy bien, mírenla. Además ya le dije que quedó muy guapa, bajó muchos kilos. Le dije, ¿qué hiciste? Me dijo, me dio COVID. Dije, no quiero adelgazar. Estamos bien, afortunadamente. Es lo mejor, mi querida Maca. Pues ahorita regresamos, no se vaya, regresamos con la doctora Mari Carmen Alanís. Muchísimas gracias, Leti Cepeda, que nos manda saludos desde Colima. Muchísimas gracias
están también conectadas desde Jalisco. Muchas gracias por sintonizar y por estar en esta plática. Puede seguir haciendo sus preguntas y los saludos a lo largo del programa. Todas lo vamos a ir contestando. Y bueno, en todas nuestras redes están abiertas para que usted y nosotros podamos tener esta charla, este diálogo, este conversatorio que hoy nos permite el poder acortar estas distancias y llegar a través de estas señales como el día de hoy lo estamos haciendo de esta manera digital. Y bueno, hoy tenemos también, les dije que iba a estar padrísimo el programa, que iba a estar increíble, que es súper versátil en los temas y le quiero dar la bienvenida desde Jalisco a nuestra querida diputada, además guapísima, talentosa, brillante, una mujer que la verdad ha dejado un espacio a donde creo que en el ámbito empresarial y las mujeres nos sentimos muy orgullosas en ese medio del fashion, de la moda, y hoy también una destacadísima política que ha sido una revelación en el uso de la tribuna, y me encanta saludarte, querida Geraldine. ¿Cómo estás, amiga? Qué gusto saludarte y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, nena. Muchas gracias, mi querida nena. Me siento muy honrada, además de compartir este espacio contigo y con Maca, con toda esta trayectoria que ustedes tienen y que nos presentan. Pues la verdad me siento muy honrada. Muchísimas gracias. Estoy muy contenta por compartir este espacio y saludo a todas las personas que nos escuchan. Gracias, Geraldine. Pues Geraldine estudió la carrera de contabilidad, es contadora, metida en el tema de las finanzas, que hoy, híjole, qué falta nos hace, amiga, todo este conocimiento de saber y en un momento tan álgido para el país en su economía. Pero hay algo que me llama mucho la atención y que no todos saben, porque todos la pueden ver dando una entrevista y hablando en la Cámara, en estas comisiones a donde más la ciencia y la tecnología ha cobrado un gran nivel y tú has hecho un gran papel en esa comisión y creo que vale muchísimo la pena destacar que Geraldine es una mujer muy comprometida en la agenda de género y que trabaja todo el día, está en el chat del colectivo y también está en el colectivo 50+1 Jalisco, que le mandamos un saludo a nuestra querida presidenta, a nuestra Lore Martínez, que la adoramos y la queremos y está haciendo un trabajote allá en Jalisco. Pero también les quiero platicar algo, aprovechando que está Geraldine aquí. Ella ha sido incluso galardonada por muchos premios porque ha estado dentro del diseño de joyería, de la moda, y pues bueno, eso es algo que a todas nos gusta, Geraldine, que no está peleada una cosa con otra y como que fue una plataforma que también te permitió empoderar mucho a las mujeres. Entonces me encantaría que nos platiques un poco a Maca y a mí cómo inicia este proyecto de tu vida, cómo incursionas primero en el ámbito empresarial, destacando justamente esta actividad que la haces y la has hecho muy bien. Muchas gracias, nena. Pues bueno, les platico que yo estudié contaduría, no creas que me apasionaba, realmente quería estudiar otra cosa, pero era, de alguna manera, me faltó ahí defender un poquito el tema. Fui novia de mi ex esposo desde los 14 años, entonces me dejé convencer por todos. Pero bueno, a lo largo del camino he ido estudiando las cosas que me han ido apasionando. Yo empecé a trabajar con mi mamá. Mi mamá tiene una empresa de joyería y realmente yo entré al negocio familiar pues muy jovencita. Fui la primera de mis hermanos que entró a trabajar con ella. La verdad es que crecimos entre joyería porque pues acompañábamos a mi mamá a todas las exposiciones. Ella se dedicaba a la alta joyería. Y bueno, pues la verdad es que fue algo que a mí siempre me gustó muchísimo. De mi carrera sí trabajé algún tiempo en la Secretaría de Hacienda. Fue poco tiempo porque fue un trabajo un poco difícil para mí. Fui interventora cargo a caja, que se me hacía terrible porque pues veía a las personas que no podían pagar sus créditos fiscales y hace cuenta que me casi embargando, me sentía fatal, ¿no? Y bueno, ahí también estudié una especialidad en Derecho Tributario, donde también eran puros hombres. Yo no acostumbrada, quiero decirles, porque estuve en colegio de mujeres toda mi vida. Fui novia de mi esposo desde los 14 años, entonces realmente ese trato no lo tenía tan desarrollado, ¿no? Y bueno, empecé a trabajar con mi mamá
y pues en esta camino de las exposiciones, pues se estaba abriendo el panorama. Manuel, mi hermano, estudió en Florencia diseño. Él estuvo desde muy joven en las cúpulas empresariales, abrió el Centro de Diseño de Cámara y Joyería, y en una exposición ahí fue donde nace mi interés por generar marca. También estudié algo hice un máster en marca, diseño y moda. Y pues sí, hemos tenido una trayectoria muy interesante. Sí, gané la segunda Bienal Iberoamericana de Diseño en el Matadero. En España es un lugar de diseño increíble, en Madrid, donde pues participaron más de 20 y tantos países, eran países latinoamericanos, todos, era España y Portugal. Y fue, pues, digo, en la trayectoria hemos tenido varios reconocimientos. A mí me gustó muchísimo el generar marca, y nuestra marca se llama Makech Ikusan, pues es orgullosamente inspirada en una leyenda maya. Mis papás son de Mérida, toda la Makech, entonces yo tenía los Makech, no sé si los ubican. No, que tenían piedritas y te los colocabas aquí, hasta caminaban con un hilito, claro, todas lo recordamos. Bueno, pues la leyenda es de un guerrero que es convertido en escarabajo al enamorarse de una princesa que estaba comprometida en matrimonio con un noble. Y Kusan es la princesa de esta leyenda. Entonces, nosotros tenemos esas dos marcas. Es joyería de mujeres, para mujeres, aunque tenemos alguna línea de caballero básicamente de mancuernillas. Pero entonces en Makech es esa parte de la guerrera, ¿no? Yo vengo de un linaje femenino de guerreras, de mujeres luchonas. Mi abuela fue una mujer trabajadorísima, comerciante, mi mamá igual. Mi abuela paterna, una mujer también muy fuerte, con mucha fortaleza. Entonces, siempre tratando de inspirar en base a valores, como es la fortaleza, la decisión, el amor por los que amas, pero sobre todo el amor por uno mismo. Siempre la fidelidad a uno mismo es parte de esto que he tratado de transmitir. Y Kusan es la princesa de la leyenda, es la otra marca, entonces es la parte femenina que a mí también me apasiona, la parte de la belleza, la parte amorosa, la parte de una princesa moderna, culta, intelectual, generosa, que ve por los demás. O sea, es como toda la idea de todos los valores de la marca, ¿no? Pero te digo, el valor esencial para mí es la fidelidad a uno mismo. Siempre lo he manejado de esa manera. Y bueno, fui estudiando psicoterapia, muchas cosas, desarrollo humano, y una de las cosas que a mí me marcó muchísimo fue cuando hice un CUFOSO, es el curso de formación social, donde vi temas acerca del trabajo, de la igualdad, de la justicia. Es un tema que tiene que ver con la responsabilidad social, pero desde sus bases filosóficas, y la verdad fue algo que me apasionó. Nosotros tenemos las primeras marcas de joyería, no sé si ya hay más, porque cuando nosotros recibimos el distintivo como empresa socialmente responsable, nuestras marcas pues eran las únicas en México, y fue hace, pues no sé, 3 años cuando iniciamos, más o menos. Pues yo tengo más tiempo, pero es todo un camino de fundamentar, de tener programas. Nosotros tenemos pues tienes que tener varias acciones, que yo creo que muchos las tenemos, pero como las tienes que ir documentando, entonces para mí ha sido un gran orgullo ser los primeros en este sentido también de la responsabilidad social, y he participado en varias cámaras en la parte de la moda y en la parte de la responsabilidad social, promoviendo este distintivo. Y en Fundación Expo Guadalajara yo fui consejera, y Fundación Expo Guadalajara es la representante del CEMEFI aquí en Guadalajara para promover el distintivo. Así es que, pues mira, ha sido un camino, bueno, para mí muy apasionante, muy apasionante. No. Además se ve y se siente que te encanta, ¿sabes qué? Lo transmites y lo contagias, y eso me encanta. Y ahora me queda claro por qué lo guerrera de Geraldine, sí, hombre, lo trae la estirpe de este gran linaje de la abuela y de la madre, que la verdad que son temas que uno se graba en la mente y que consciente e inconscientemente se desarrollan a lo largo de la vida, ¿no? ¿Cómo le hace una empresaria como tú, una mujer que está metida en el
tema de la joyería, de una empresa familiar, a donde, bueno, siente esta pasión por el desarrollo de estas piezas, pero también por rescatar esta parte de los valores, como tú bien lo pronuncias y como lo decía hace rato Maca Alanis, todas luchamos de alguna u de otra forma en cualquier trinchera por el derecho de las mujeres. Y finalmente tú también estabas poniendo en la parte de tu empresa este corazón porque las mujeres encontraran también dentro de lo que sea el arte de la joyería, pues una visión con una calidad, digamos, de un valor esencial, ¿no? Que por cierto voy a buscar a mi escarabajo que ahí tengo guardado a ver si todavía vive. Oye, Geraldine, y bueno, y entonces cuéntanos cómo surge la idea que ahora tenemos en la tribuna y te escuchamos en el tema de desarrollo humano y en los temas sociales muy comprometida y en tus declaraciones que además te seguimos allá en Jalisco y que le vas haciendo un acompañamiento estupendo al gobernador Alfaro, que le mandamos un saludo también. Bueno, y aquí tienes muchos saludos, te mandan saludos a Maca, le mandan saludos a Elena Tanús, aquí está también con nosotros, te mandan saludos de Jalisco. Está Fabián Jiménez, que es un compañero y amigo periodista que siempre difunde nuestras actividades, Cecia Hueta, bueno, a todas las que están, saludos con mis paisanas de Chiapas que también nos están viendo, pero bueno, platícanos, porque es muy interesante verte de tu faceta empresarial, cómo de pronto ahora te vemos pues ahí haciendo uso de la más alta tribuna de la nación y lo que sentiste el primer día que subiste a tribuna, que no es fácil. Dicen que hablar ante 500, que por cierto nunca llegan los 500, aproximadamente siempre faltan bastantes. Y luego dicen, ¿qué sientes hablar ante todos? Y una vez que me preguntaron a mí, le dije, pues nada, porque ni te oyen, o sea, solamente hablas tú ahí. Pero a ver, sí es imponente, ¿no? Sí es impactante. Y también, ¿cómo haces este cambio? Como una empresaria que es fundamental y muy importante que nos platiques, compaginen su actividad política, porque política hacemos todas las mexicanas. Sí, fíjate que, bueno, yo soy una súper creyente en Dios y yo siempre he confiado que me va marcando el camino, fíjate. Yo teníamos algo de tiempo que habíamos trabajado, tenemos 2 patentes en camino, una nacional y una internacional. Precisamente, fíjate, surge esto un día platicando con uno de mis hijos que me comentaba que una amiga de él había puesto en una página las veces que había sido acosada. Entonces, se crea por medio del CANIETI las células de innovación y nosotros presentamos un proyecto. De hecho, mi hijo, tengo 2 hijos maravillosos, bueno, pues soy la mamá, ¿verdad? Pero me encantan y aparte son muy profundos y presentamos el proyecto que era de una pieza de joyería con un dispositivo de seguridad. Entonces hicimos muchas cosas al respecto con terapeutas, mercadólogas, había chavas de software, diseñadoras, estuvieron entrevistando a muchas mujeres con la problemática de problemas de acoso o de discriminación, de situaciones que habían vivido, ¿no? Entonces, yo diseño el anillo y está en ese proceso, pero fue súper interesante y tenía poquito tiempo cuando fui invitada a esto. Y aparte yo soy de verdad, sí había participado mucho en asociaciones, fundaciones, en hacer conciertos, en hacer cosas pues, para apoyar a la sociedad. Y cuando recibí la invitación por parte de Enrique Alfaro, en ese momento candidato a la gobernatura, la verdad me sorprendí mucho, pero fue algo que sí me movió mucho, porque una de las cosas que me dijo es, nada más involucrándonos podemos hacer cambios y podemos apoyar. Entonces, la verdad, duré con el estómago fruncido, que mira, me acuerdo, y todavía se me frunce porque, como tú dices, es muy diferente en el plano empresarial. Yo había tenido siempre entrevistas. De hecho, ahorita quiero decirles que el hecho de estar ante una cámara, aunque sea celular, a mí me tensa. O sea, es diferente, ¿no? Entonces, la verdad, empecé a hacer campaña y de verdad fue un gran regalo porque todavía te metes más a entender la situación de una realidad
que sabes, pero que no la estás sintiendo y que existe a 10 minutos de donde tú te desenvuelves, ¿no? Entonces, para mí ha sido un gran regalo este tema de las mujeres, o sea, que se pegó con el proyecto que yo traía en la Comisión de Derechos Humanos. El tema de ciencia y tecnología, la verdad es que también estuve siempre muy involucrada por el MIND, que mi hermano es el presidente, bueno, fue el presidente, él la fundó, fue su idea, como esa parte del diseño, de la creatividad, de la innovación. Entonces, para mí, también ha sido un orgullo ver el lugar que tiene Jalisco, en todos los foros que he participado, como Guadalajara, el Silicon Valley de México, todo este trabajo de las empresas que están en Jalisco. Digo, la verdad es que no puedo más que defender a capa y espada todo lo que se requiere, porque aparte lo necesitamos como país, ¿no? Entonces también me ha apasionado, y en la parte de economía, pues también muy involucrada en la parte empresarial. Entonces, la verdad, yo me he sentido como pez en el agua en mis 3 comisiones. Perfecto, y además déjame decirte que se nota, porque bueno, tal parece que tuvieras una experiencia de muchísimos años trabajando en este ámbito, sobre todo de legislativo, ¿no? De poder representar con orgullo al Estado que se deja sentir que lo tienes aquí en tu corazón. Oye, no, además de todos los saludos, nos preguntan que si tus aretes son de tu joyería. A ver, claro, que los consumes. Claro, no nada que no sea de maquecho de Cusán. Dos clientas. A mí misma. La doctora Maca, la Nis y yo rápidamente vamos a ir. Oye, sería un orgullo para mí que ustedes lo porten, además. Muchas gracias. Oye, cosas inteligentes, mujeronas, ¿qué más? Imagínate. No, hombre, amiga, muchas gracias, pero qué padre, un foro increíble el que estamos ahorita teniendo oportunidad de tener. Muchísimas gracias, Geraldine, por contarnos parte de esta historia de vida, porque lo que nos están platicando son las historias de vida que comúnmente en los paneles pues vemos a las académicas, vemos a las políticas, pero nos están hablando dos seres humanos maravillosos que está transmitiendo y está hablando su corazón con esta gran capacidad y este talento increíble que las distingue, pues para que podamos hablar de todo. Vamos a la segunda fase para entrar un poco en materia, para poder hablar un poco con nuestra querida invitada, la doctora Mari Carmen Alanís, y regresar a platicar ya de un ejercicio político legislativo con la diputada Geraldine Herrera. Me encantaría, Maca, que nos platiques. Tú has sido una mujer que toda la vida en tu lucha, en este feminismo que traes grabado en tu corazón, en tu mente, que has compaginado muy bien, que has generado sinergias, que crees en las redes de mujeres y que además nos apoyas y nos impulsas mucho a todas para tomar la voz y la decisión para el logro de la igualdad sustantiva desde la sociedad civil. Me encantaría que nos platiques como tú lo sabes hacer, para que lleguemos a todo México a través de la oportunidad de este programa que además estamos reproduciendo y queremos pautar por la importancia del tema. Esta paridad que no es más, no es una asignatura pendiente, es una deuda histórica que había durante muchísimos años en el cambio de México, en el rostro del país, en una historia diferente. ¿Cuáles fueron los inicios? ¿Cómo marcarías tú un antes y un después en nuestro querido México? Ay, nena. Bueno, primero les presumo mi taza. Muy bien. Bueno, esta es una lucha de vida, ¿no? En todos los países, en todo el mundo. Y en México ha sido kafkiano, de risa, la forma en que se han burlado de nosotros para violar nuestros derechos. Fue hasta 1953 a nivel federal, porque en los estados siempre van más adelante en los estados, fue antes, pero en 1953 se reconoce el voto de las mujeres en la Constitución, el derecho a votar y a ser electas, porque antes solo se reconocía el voto a los ciudadanos, y los ciudadanos eran los varones, ¿sí? Claro. Entonces, no, las mujeres no están incluidas, ¿no? La Constitución no habla de mujeres, solo de hombres. Entonces, bueno, como si fuéramos idiotas, ¿no? Entonces,
como si no tuviéramos derechos. Eso me enoja muchísimo. Y hoy seguimos enfrentando obstáculos no lejanos, no muy lejanos. Entonces, la verdad, siempre hay que reconocer el trabajo que han hecho las mujeres en la historia. Entonces, desde los años 20, 30, 40, 50 años, son 30 años de lucha de mujeres maravillosas para el reconocimiento de nuestros derechos en las leyes. Luego pudimos votar en las elecciones federales en 1955 y en las locales desde los 40. Bueno, después el tema es que pudiéramos ser electas. Luego obligar a los partidos. Los partidos para mí es el peor espacio, ¿sí? Es donde están las toxinas concentradas para violar los derechos de las mujeres, ¿no? Y entonces los partidos procurarán, ¿no? Propondrán, y así se establecían las leyes. Claro, quienes legislaban eran los hombres en todos los congresos, locales, federal. Entonces, no había posibilidad. Geraldina y Marilena, ustedes están en esos espacios. Hoy se sigue luchando porque se escuche tu voz, ¿no? Claro. Y entonces, esta lucha primero por el reconocimiento legal era fundamental. Pero todas las mujeres que hemos estado en esto sabemos que no es suficiente que se reformen las leyes. Entonces se lograron luego las cuotas, el 30%, luego el 40%, pero claro, los partidos hacer trampas. Bueno, pues, ¿y cómo le hacemos para que no sean? Entonces pusieron en la ley una excepción, que es una locura. Si tienes una acción afirmativa para emparejar el piso, ¿sí? Lo que ya los magistrados no querían, que después lo aceptaron, ¿no? ¿Cómo dices? Bueno, pero quedan exentos los partidos de esta obligación si eligen a las mujeres a través de métodos democráticos. Y entonces, ¿y cuáles son esos? Bueno, pues el entonces IFE les hizo un listado para decirles, bueno, no te exijo que cumplas la cuota si las eliges por estos mecanismos, que si asamblea de delegados, que si urnas. Entonces, la propia autoridad electoral, hombres, ¿sí? Mayoritariamente hombres, les daba la receta y el trapito de cómo no incluir a las mujeres. Y esto se copiaba y pegaba en las entidades federativas, en las leyes. Entonces, legislando hombres que no creen en la participación de las mujeres, porque hay muchos aliados, pero el peligro es cuando están la mayoría de los que no creen. Entonces, lo dejaban plasmado en las leyes. Entonces, yo reconozco muchísimo el trabajo que hicieron las mujeres en los congresos federales y congresos locales, porque han sido las que lograron sacar de nuestros textos legales esos obstáculos. Así avanzamos hasta 2014, fíjense cuántos años, de 1973 hasta 2014, se obliga a los partidos a registrar el 50% de candidaturas de mujeres para los congresos federal y locales. Bueno, y de ahí, pero corriendo, vámonos, ¿no? Entonces ya estaban las sentencias del tribunal, más mujeres en los órganos electorales que supervisaban que los partidos cumplieran esto, los acuerdos. Luego con la jurisprudencia dijimos, ¿y por qué solo a nivel de congresos? Vámonos a municipios, ¿no? Y vertical y horizontal. Entonces, por eso, Nena y Geraldina, hay una frase que hemos acuñado que a mí me encanta, que avanzamos a golpe de sentencias. Pero podría haber mil sentencias, pero si no hay mujeres en los congresos locales y federales, en los organismos públicos locales electorales, locales y en el INE, esto no se logra. Mujeres en los partidos políticos y además mujeres muy valientes como son las que acompañan o llevan los casos a los tribunales. Es cierto. Entonces, así llegamos al 2019, en donde se dijo, y ya, a ver, ¿qué es fundamental en el 2019? Nena y Geraldine y todas las que nos escuchan, que ya hay 50% de mujeres en la Cámara de Diputados y en el Senado,
Y en los congresos locales hay varios con 50 hasta 60%. Por fin se logra una reforma constitucional. En 22 días se aprobó la reforma a la Constitución para obligar a los partidos a registrar el 50% de mujeres, 50% de hombres en el Congreso Federal, locales y en los ayuntamientos. Pero además, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, todos los gabinetes, todos los organismos autónomos y los poderes judiciales tienen que hacer concursos para asegurar la integración paritaria y los tribunales superiores de justicia y todos los órganos colegiados del país públicos, mujeres 50%, hombres 50%. ¿Hoy qué está pasando? Bueno, los congresos locales, unas resistencias impresionantes. Bueno, Jalisco acaba de aprobar una reforma maravillosa, pero se unieron todas las mujeres de todos los partidos políticos. Ese debate en el Congreso de Jalisco hace 2 semanas, yo lloraba de escuchar a esas mujeres parlamentarias narrar la lucha de nuestras ancestras, de ellas y lo que le están dejando a sus hijas. Esa es la paridad. O sea, no es una concesión, no nos están haciendo el favor, somos más de la mitad de la población en el mundo, las mujeres. Por ende, tenemos derecho, en igualdad de condiciones, de ocupar el 50% de los espacios públicos en donde se tomen decisiones. Eso es la paridad. Y ya que estamos ahí, entonces se ha visibilizado algo muy feo, que es la violencia contra las mujeres en la política. No les gustamos en los espacios de toma de decisión. Cierto. Y además ahí ha habido una serie de resistencias en la armonización de las reformas, como lo hemos vivido tú y yo, y lo que ha sucedido en Tlaxcala, cómo costó en el mismo Yucatán, que recientemente disfrutamos, lo que estás platicando justamente en Jalisco, las anécdotas de María Elena Chapa de impulsar una nueva generación para decir, oigan, queremos que ya no haya violencia política. Y eso, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo registras este avance en esta materia? Mira, fueron más de 40 iniciativas federales que se presentaron en varias legislaturas. Una de ellas de nuestra compañera de 50 más 1, un beso a Lucero Saldaña, ha sido una impulsora de las reformas en materia de violencia política, y no pasaban, y no se aprobaban. No, eso no existe. A ver, tráiganos casos. Bueno, entonces se avanzó primero en las entidades federativas. 30 estados conceptualizaron la violencia política en sus leyes, constituciones, etc. En síntesis, ¿qué es la violencia política, nena? Tú nos pediste utilizar conceptos muy sencillos y que podamos platicar de manera muy ágil. Es ponerle obstáculos a las mujeres para que lleguen como candidatas desde adentro de los partidos. En las campañas no les dan recursos, las agreden, las amenazan, ¿sí? Los ataques ahora en redes sociales son tremendos, pero además a una mujer por ser mujer, ¿sí? No es lo mismo que digan que un hombre tiene 7 amantes a que le inventen a una mujer un amante en una sociedad como la nuestra y desprestigian y tienen afectación en su proyecto político. Pero también, no solo en las campañas, en el desempeño del cargo público, en las comunidades rurales, indígenas, en la propia Cámara de Diputados federal, en el Senado, en los congresos locales hemos visto casos espantosos de violencia contra las mujeres en la política. Entonces, habría que llevar a las leyes la modalidad de violencia política como una modalidad específica que se reconozca. Se identificaron 22 conductas que son consideradas como violencia política contra las mujeres. Se le tipificó ya como delito electoral. Entonces, los responsables o los infractores o los agresores pueden ir a la cárcel si ejercen violencia política. Y también procedimientos extraordinarios, rápidos, ante las autoridades electorales de las entidades, los soples y los tribunales locales, para proteger a las mujeres. Pero el tema es que no se les excluya ni que se les saque a esas mujeres, porque la vamos a proteger y la sacaban de su entidad y el que ganaba era el agresor, ¿no? Sí. Ahora se puede
se le puede impedir a un funcionario público que inclusive sea registrado en la siguiente elección, además de que, por supuesto, puede ir a la cárcel, multas, pero lo importante es proteger a las mujeres. Entonces, nena, en síntesis, se logró una reforma a 8 leyes generales y federales y ahora estamos todos los grupos, 50 más uno está haciendo un trabajo extraordinario en los congresos locales, todas las mujeres del colectivo en las entidades federativas, sumándose, apoyando a las legisladoras en los estados, estamos en 20,000 foros todos los días, no sé cómo le hacemos, pero nos dividimos, pero tenemos que lograr esta violencia. Hay unas resistencias terribles en los congresos de los estados. No, la Constitución no nos obliga, no nos puso plazo, hay para la otra. No, ya va a empezar el proceso electoral, ya no hay tiempo y la Corte nos lo va a declarar inconstitucional. ¡Mangos! La Constitución obliga y ya las autoridades electorales están preparadas para acompañar y proteger a las mujeres. Tenemos casos espantosos de violencia política contra las mujeres, feminicidios, amenazas, golpes, ataques en redes. Lo peor que nos podemos imaginar, por el solo hecho de ser mujer y porque no quieren que participemos en estos espacios de toma de decisión. Pero ahí vamos, muy bien, hemos avanzado muy bien. Bueno, eso es lo importante, mi querida Maca, ¿no? A pesar de todas las resistencias, bueno, además que no quieren que las mujeres abanderen las listas plurinominales cuando, hombre, por muchísimos años los hombres lo han tenido a la luz propia. Pero bueno, vamos a regresar con la doctora Alanis para el final y para despedirse y para que nos platique un poco de lo que sigue en esta la elección más grande de la historia de nuestro país, la 2021. Pero voy a regresar porque estamos hablando de un tema que sin duda alguna quienes hemos hecho política, esta piel lo ha sentido. La violencia política no está lejos, no pide permiso, no toca la puerta, no llega con toda la educación a decirte, oye, soy la violencia política, si tú quieres hacer política puedo pasar. No, cuando vienes a sentirla, como bien lo decía ahorita Maca, pues ya te llegó, ¿no? Ya hay una violencia diputada, una violencia digital que te dicen barbaridad y media. Sin duda el Internet nos permite globalizar toda una estructura, esta innovación, esta modernidad, nos da una amplitud enorme, nos acorta distancia, nos acerca, nos informa, pero también en muchos otros casos, híjole, qué difícil es cuando a una mujer la agreden, la acosan, y pues yo quiero ir con la diputada Geraldine porque yo estoy segura que ella hoy en esta dinámica, en estas comisiones donde el tema se habla todos los días, esta resistencia que seguramente ella nos platicará, se vive desde el seno del Congreso, porque lo hemos vivido en infinidad de ocasiones, ¿no? Las mujeres de manera descriptiva podemos estar en igualdad de circunstancias, pero en la toma de decisiones todavía tienen miedo a dejar que las mujeres formen parte de esa decisión que es tan importante para el país. Y bueno, diputada, platícanos un poco cómo se vive en esta legislatura en la que tú estás, este tema de la violencia política y platícanos un poco de cómo se aborda, cómo se teje y cómo han podido transitar en este esquema, en este momento tan importante para las mujeres, en la legislatura llamada la legislatura de la paridad de género. Sí, pues es un momento muy importante en el que me tocó estar. Es de verdad, yo creo que es una legislatura muy compleja. Yo creo que ha avanzado muchísimo. Este tema de la paridad de verdad es un gran logro, aunque falte mucho. Yo lo vi, por ejemplo, en la interparlamentaria en Canadá, que también Lucero Saldaña fue. Por ejemplo, las canadienses estaban muy apantalladas porque únicamente el 23% ocupan los curules, o sea, de mujeres, ¿no? Allá. Entonces sí lo ven como, wow, mira México. Entonces yo creo que falta mucho, pero sí es un gran avance. Por ejemplo, ya estando ahí, pues te das cuenta que en la Jucopo pues, eran puros hombres. Ahorita está Vero Juárez, que ha hecho un gran papel porque renunció el que era el presidente del grupo parlamentario del PRD, porque realmente solamente eran hombres los coordinadores, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que dices, ahí se toman muchos acuerdos en los que las mujeres no están presentes. Digo, Vero nos representa muy bien, pero es la única. Entonces, digo, yo creo que vamos avanzando.
yo te podría decir que, por ejemplo, si todavía me preguntas qué es la parte que me ha costado trabajo, pues es esa mayoría aplastante en la que antes de entrar yo tomé un curso de política y gobernanza con enfoque de género, donde pues vi toda la importancia de estos pesos, de contrapesos, de la manera de acordar, como empresaria la importancia de que las negociaciones siempre sean ganar-ganar, y que también lo vi en la cuestión de psicoterapia, por ejemplo, cuando en una relación uno gana y el otro pierde, la que pierde es la relación. O sea, cuando acuerdas es hacer más grande el pastel, ¿no? Para beneficio de todos. Entonces, esa parte ha sido muy, a mí esa parte ha sido un poco frustrante, porque creo que las mujeres tenemos la responsabilidad y la obligación de honrar el voto de quien nos los dio, pero de la lucha de todas las mujeres que nos antecedieron, como tú, como Maca lo han mencionado, y como, digo, lo vi, oye, desde la Revolución Mexicana, el papel que tuvieron las mujeres, decían, las soldaderas lucharon, eran espías, alimentaban, curaban, ahí andaban en todo. Esta lucha que se ha llevado, yo que vengo de mamá yucateca, pues en Mérida fue de los lugares donde inició esta cuestión de pelear por los derechos de la mujer, toda esta lucha para que, estando en el lugar de la toma de decisiones, a la hora de la hora, y que ha sido la lucha de muchas mujeres que están ahí, yo he visto que por llevar la agenda, pues se han venido abajo avances que también se habían tenido en otras, todo este tema, por ejemplo, de las guarderías, del apoyo a las mujeres, de los feminicidios, todo lo que estamos viviendo, yo digo, es este lugar que estás teniendo, es la lucha de muchas, o sea, ¿cómo lo vas a desperdiciar por seguir una orden? O sea, no estamos viendo, en muchos sentidos, digo, yo sí, pero digo, me refiero a que no están viendo el bien común, el bien de los mexicanos, el bien de los ciudadanos, el bien de las mujeres. Es como seguir una orden. Entonces ahí, para mí, es negarte a ti mismo y de alguna manera traicionar esta lucha, ¿entiendes? O sea, creo que no se debe desperdiciar esta oportunidad histórica que se está teniendo. Digo, imagínate, diputada, con tanta lucha, con tanto trabajo, que se ha logrado hoy obtener estos derechos que humanamente correspondían de antaño, y que de pronto las mujeres tenemos que visibilizar este momento, tenemos que apoyarnos, tenemos que entender que más allá de cualquier cuestión política, partidista, electoral, unidas es mucho más fácil construir las banderas como lo hemos demostrado, como lo ha hecho el gran trabajo de Mujeres en Plural, como lo han hecho organizaciones de la sociedad civil, como lo hacemos en 50+1 y como lo hacen ustedes. Oye, Geraldine, y por cierto, estás hablando de un tema fundamental que a mí me gustaría conocer un poco tu opinión. Este confinamiento que hoy hemos vivido, que además llegó de manera brutal, así abruptamente te dijeron, no sales de tu casa, ¿no? O sea, el virus te mata y nadie puede salir y de pronto dijiste, o sea, ¿qué hago? Ha traído también, como tú bien lo sabes y Maca también, muchas mujeres que han sido lastimadas, golpeadas, que tienen al agresor ahí en casa, que ha sido una violencia que ha crecido, que el feminicidio ha aumentado, que no podemos estar satisfechas con contar del 1 al 10 y decir, oiga, yo cuántos veces saco la bandera de la paz y ya no me pegan, ¿no? O sea, ha crecido el aumento y la agresividad de mujeres. Y bueno, aprovechamos a decirte que Claudia Trujillo manda saludos desde Chiapas, que está Magalia Arellano, que está Magus Alemán y que estamos felices de compartan con nosotros este escenario. Pero en tu opinión, ¿este confinamiento ha traído más violencia a los hogares que viven con los agresores todo el día? Sí, fíjate que definitivamente esta pandemia, la brecha de desigualdad la va a marcar muchísimo, de una manera muchísima más fuerte. Pero aparte de las desigualdades, yo creo que entre mujeres también hay mucha desigualdad. O sea, yo creo que hay mujeres que verdaderamente la pasan muy mal, no nada más en la cuestión de agresión intrafamiliar
O sea, yo creo que hay mujeres que ahorita se han tenido que convertir en maestras, que no están pudiendo trabajar, que no cuentan con internet, que tienen que ir a comprar la tarjeta al Oxxo para que sus hijos tengan internet. A lo mejor no tienen ni siquiera el celular apropiado para estas clases. O sea, es mucha la responsabilidad que recae en las mujeres en todos sentidos. Entonces, yo creo que buscando la paridad, pues la idea es que las políticas públicas también beneficien más a las mujeres. Entonces, yo creo que por ahí tiene nuestra lucha. Y fíjate que yo he estado trabajando en la agenda del trabajo del futuro, porque también fue un tema en el que yo me di cuenta, fíjate, los jóvenes siguen entrando a las carreras tradicionales y los que entran a las carreras tecnológicas es únicamente el 20%, pero de ese 20% únicamente el 6% son mujeres. Entonces también muchas mujeres no cuentan con las herramientas para trabajar desde casa, por ejemplo, o para tener mejores salarios. También si nosotros queremos igualdad de oportunidades, igualdad pues salarial, las mujeres, fíjate, estuvimos checando estudio con mi equipo y las mujeres entran a carreras que son menos bien pagadas. Entonces, estos temas tenemos que generar ese interés, ese interés por la tecnología. Esto que era el trabajo del futuro, pues se me adelantó porque ya es el trabajo del presente. Es un tema que como enlace parlamentario de la OCDE, lo hemos visto mucho, también lo de las niñas STEM, el tema de equidad y de género de la OCDE también, viendo mucho este tema de oportunidades a futuro, en las que las mujeres cuenten con mayores herramientas para poderse desenvolver en trabajos y tener mejores oportunidades de vida. Pues ahorita es un tema en el que yo estoy trabajando, lo estoy trabajando de una manera integral, como un proyecto en distintas comisiones, desde infraestructura, de que pues no todo el mundo tiene internet y eso es tremendo, porque en este momento lo estamos viviendo, ¿no? O sea, en este momento lo estamos viviendo. Quien no cuenta con internet, ¿cómo le hace para conectarse, para que los niños hagan la tarea? Pues para todo, en la cuestión de la digitalización inteligente de los gobiernos, en la cuestión de la educación, de la actualización de los maestros para transmitir el conocimiento a los niños, de los niños para que se interesen las niñas desde pequeñas en este tipo de carreras. Yo creo que a las mujeres el empoderamiento viene a través del conocimiento, de la información, del aprendizaje. Me parece muy importante interesarnos en estos temas, porque si bien estoy hablando con mujeres expertas en política, yo te puedo decir que considero que todavía está medio estigmatizado, como que son temas que son de los hombres. Si tú estás en una reunión, los hombres pueden estar hablando de política, pero es raro que en una reunión las mujeres estén hablando de política. Ahora a mí me encanta con mis nuevos grupos de amigas, ¿no? Estamos ahí hablando de política, pero no es tan general, o sea, de verdad, creo que es muy importante la participación de las mujeres en todos estos temas, como crear ese interés. Digo, yo estoy tratando de hacerlo a nivel legislativo ahorita, ya lo he hablado, por ejemplo, con Gustavo Padilla, que es de la Universidad de Guadalajara, del CUSEA, lo estamos hablando como para ver qué podemos hacer en actualización. Aquí la presidenta Canietti, que es la Cámara de la Electrónica, también están haciendo pues cursos de actualización para profesionistas de distintas carreras, pero que cuenten con las herramientas para desarrollarse en estos trabajos. Y bueno, yo creo que ahorita estamos para apoyarnos todas y creo que los esfuerzos, volviendo a la parte de la agresión, son insuficientes para lo que las mujeres están viviendo y yo creo que no podemos permitirlo. O sea, la verdad es que cuando hablamos de paz y cuando hablamos de que estamos cansados de la violencia, el trabajo es desde el interior, porque la paz está en los hogares. El respeto, la responsabilidad y la solidaridad, que para mí son 3 valores fundamentales, se aprenden en casa. Entonces, creo que Oye, y aquí yo creo que has tocado temas fundamentales, importantísimo, porque de lo que tú decías,
yo estaba analizando que esta pandemia también ha traído un montón de roles que la mujer ha tenido que desarrollar, ¿no? Como tú bien lo expresas, esta nueva modalidad educativa pues hizo que de pronto tus hijas entraran como esta dinámica de esta herramienta que, por cierto, los niños traen un chip aquí que rápidamente le agarraron, y bueno, las maestras reconociendo este gran esfuerzo también y además haciendo su cuestión diariamente de su actividad laboral a través de esta innovación, y aparte siendo chef y asistentes de limpieza de la cocina para que los temas estén padres para nosotras, pero todo hacíamos, ¿no? Ha sido un momento no tan fácil. Y yo quiero regresar con la diputada Geraldine para que nos dé un consejo de qué tienen que hacer las mujeres para esta elección 2021, que estén listas, porque necesitamos que, como bien lo dice la diputada, ahora puedan estar inmersas en estos temas de ciencia, tecnología, empoderamiento, y como vamos a escuchar, y lo ha repetido en varias ocasiones la doctora Mari Carmen Alanís, esta paridad que llegó para quedarse, ocupen los espacios las mujeres que nos corresponden. Este 50-50, mi querida Mari Carmen, que hoy afronta una nueva historia para este país, requiere de instituciones que fortalezcan el equilibrio, que tengan autonomía, que le den sustento a la democracia y sobre todo confianza y certeza a las y los ciudadanos. Me gustaría, me encanta, es un programa riquísimo, no saben cómo se nos ha ido el tiempo, tenemos unos minutos para despedirnos, pero me encantaría que nos platiques cuál es tu opinión respecto a esta elección 2021, ¿qué espera a las mujeres este proceso electoral? Pues yo te diría que aprovechar este momento en el que la paridad ya se dio, en el que, como decía Maca, ya bastante se batalló. Cuando supe lo de las Juanitas, yo no podía creerlo porque yo no lo entendía, que cuando se ponía un candidato que era mujer, pero su suplente era hombre, se las bajaba, ¿no? Digo, todo ese tipo de cosas que ya se avanzó y ya no van a pasar, es muy importante que se tomen en cuenta, que las mujeres estén presentes. Me parece muy importante el estar preparadas, el involucrarnos. México nos necesita. Yo creo que las mujeres tenemos mucho que hacer y mucho que dar. Yo creo que tenemos que rescatar a México. Yo creo que las mujeres podemos rescatar a México. La importancia de los pesos y los contrapesos creo que es algo también muy importante. Creo que las personas se preocupan mucho a la hora de votar por el presidente, el gobernador y el presidente municipal. Y a los legisladores les da lo mismo, o sea, no lo hacen con la estrategia de saber que es importante los pesos y los contrapesos y que ahí se toman las decisiones y que con una mayoría aplastante no se puede avanzar. O sea, los equilibrios son importantísimos. Entonces, la gente tiene que tener esa conciencia y ese conocimiento, o sea, entender desde ese punto de vista, ¿no? Que los pesos y los contrapesos son elementales para que exista una democracia. Y que la democracia es que el pueblo mande y que sepa elegir a sus gobernantes, a sus legisladores y a todos, ¿no? Entonces, el involucramiento es elemental y la preparación. Yo creo que de verdad las mujeres vamos a ir ocupando esos lugares, los tenemos que hacer dignamente y tenemos, no nada más es llegar, es cuidarlo, es hacerlo muy bien, tenemos esa responsabilidad, como te decía, honrando el voto de quien nos los da y honrando el voto de todo el trabajo de estas mujeres que ha sido por años. Entonces, claro. Es importante pues, la preparación. Mi querida diputada, no sabes qué honor y qué gusto tenerte. Hemos podido hablar de todo y bueno, nos da un enorme gusto compartir contigo. Vamos a escuchar ahora a la doctora Mari Carmen Alanís. Voy con la misma pregunta, mi querida Maca. ¿Qué espera el año electoral 2021 a las mujeres y qué debemos hacer con los institutos y cuál es tu opinión de robustecerlos para poder generar esta certeza y esta confianza para esta que se avecina, que sin duda es la elección de mayor número de cargos en la historia de nuestro país? Gracias, Nena, y gracias, Geraldina. Maravillosas intervenciones. ¡Qué barbaridad! Estoy fascinada. Deberíamos estar 3 horas al aire. A ver, son más de 21,000 cargos que se van a elegir el próximo año en todo el país, desde los cargos municipales hasta la Cámara de Diputados Federal, los congresos, 15 gubernaturas, pero además, como ya dijimos, va a haber todos los nuevos gobernantes, los titulares ejecutivos tienen que integrar sus gabinetes con el 50% de mujeres y el 50% de hombres. La mitad de los congresos, la mitad de la Cámara de Diputados,
Entonces, tenemos una enorme responsabilidad. Yo coincido al 100% con nuestra querida diputada. Tenemos que prepararnos, tenemos la capacidad de sobra, sí, pero exige también mucho de nosotros, compromiso, responsabilidad, prepararnos a cómo trabajar en cuerpos colegiados, a cómo hablar, a cómo comunicarnos, a nuestra imagen, en todo, ¿sí? También se nos exige más, ¿no? A los hombres no se les exigió tantos años como ahora se nos exige a nosotros. No importa, vamos a demostrar, estamos demostrando que podemos. Y sobre tu pregunta, nena, de las autoridades, claro que necesitamos y las tenemos, entonces cuidemos a nuestras autoridades electorales. Tenemos las mejores autoridades del mundo. No lo estoy diciendo de dientes para afuera, lo he estudiado, lo he medido, yo trabajo en organismos internacionales que miden la integridad electoral, es decir, cómo están conformadas y trabajando las instituciones electorales en el mundo, y México es un ejemplo. Entonces, cuidemos a nuestras instituciones. Hay áreas de mejora, claro, todas y todos sabemos que en nuestras vidas, en nuestros espacios, y así las instituciones pueden mejorar, pueden gastar menos en algunos aspectos, pero cuidémoslas, no permitamos que las debiliten. Ahora se están eligiendo a las 4 personas que cubrirán las... Y ahí justamente, digo, es obligada la pregunta. Me están súper corriendo del área de producción, que yo me apure, pero no puedo dejar de preguntarte. A ver, en el tema, hoy salieron las quintetas en el ámbito legislativo, hoy pudimos conocer los nombres de los y las aspirantes a consejeras. ¿Por cuántas mujeres? ¿Cuántas mujeres van a ser consejeras? Van a ser obligatoriamente 2 mujeres, entonces ya habrá 5 mujeres y 6 hombres. Dimos la batalla, nena, Geraldina, de que fueran 3 mujeres. No sé. No lo logramos, pero porque por primera vez, es un número impar, por primera vez hubiera sido mayoría mujeres. ¿Cómo se nos ocurre? No tenemos derecho a eso. Pero bueno, habrá 5 mujeres, 6 hombres. La verdad es que hay perfiles sensacionales. Me parece que el comité técnico hizo muy buen trabajo y entonces vamos para adelante. No desprestigiemos ni permitamos que, porque solo de las mujeres se ha dicho, de quienes aspiran, que si su ex marido y que su esposo, y nada, tienen luz propia, hombres y mujeres que están en las 4 quintetas y que lleguen las y los mejores. Entonces, autoridades electorales fuertes y mujeres, preparémonos. Y sororidad, sumar, vernos como iguales y apoyarnos todas. Es el momento de sumar. Híjole, ha sido genial, una plática estupenda, valoro su tiempo, me emociona mucho estar con 2 mujeres de México de profundo talento y capacidad. Tenemos que irnos, híjole, ¿cómo me cuesta tenernos que despedir? Tenemos justamente 45 segundos para Geraldine y 45 para Maca, solamente para que me definan. Primero la diputada, ¿qué significa para ella, volando así de mente lo que salga, México, política y familia? Adelante, diputada. México, amo a mi patria. Familia, el número 1. ¿Cuál es el otro? Política. Política, el medio perfecto para lograr las cosas, haciéndolo bien. Tenemos que hacer una política. Maca, querida, México. México, 50% de mujeres listas para ocupar también el 50% de los espacios para sacar a México adelante con nuestras capacidades y conocimientos. Política. Política, mujeres, 50%. Familia, sin que se crea mucho, mi paisano, que lo amas, ya lo supo todo México. Es fundamental que sumemos hombres y mujeres de la familia y en honor a nuestras madres y a nuestras abuelas que fueron valientes de Yucatán, de Chiapas, de Jalisco, las llevamos en nuestra sangre y lo que lucharon ellas por nosotras, vamos a luchar nosotros también por nuestra herencia y por todas las mujeres de México. Las familias son fundamentales, apoyémonos.
Muy bien dicho. Muchísimas gracias a usted que nos acompaña, querida Rocío Medrano. Muchas gracias. Gracias, de verdad, Cintia. Gracias, Yasmín. Gracias, Chiapas. Gracias, Nayarit, por estar presente. Rocío, mil gracias por estar aquí, presidenta de nuestro capítulo. Gracias, Mariana Benítez, por sintonizarnos desde Oaxaca. Y a todos ustedes, mil gracias por acompañarnos una tarde rica, padre, a pesar de que la lluvia hoy está con todos los esfuerzos. Finalmente hemos estado felices y no hemos sentido el tiempo. Aquí, en 50+1, hablamos de todo. Muchísimas gracias, doctora Alanís, diputada. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy agradecida. Saludos a las dos. Gracias. Gracias.